teníamos reportes de que en el río Arauca no existía caimán llanero, que ya lo habíamos acabado, que estaba extinto. El río Arauca es un río que mide casi 1000 kilómetros y desemboca lógicamente en el Orinoco. Y para el 2017 tuvimos la oportunidad de observar un caimán frente a Arauca, entre Arauca y el Amparo, o sea, en el área limítrofe con Venezuela, el Amparo apureño y el casco urbano de Arauca. Allí llega un caimán arponeado casi de 4 metros, 3,93 metros. Bienvenidos, estimados seguidores de Cocodrilos del Mundo por el canal de YouTube de Río Verde. Hoy vamos a presentar un programa sobre conservación del caimán del Orinoco. Especialmente en Colombia se le llama caimán llanero, cocodrilos intermedios, estamos hablando, que también se encuentra en crítico peligro de extinción en Colombia. Esta especie se encuentra exclusivamente en los llanos colombianos y en los llanos venezolanos. Y en episodios anteriores hemos conversado con los diferentes investigadores que llevan el programa de conservación en Venezuela. En esta oportunidad hablaremos con Fernando Anzola. Él es un biólogo egresado de la Universidad de los Andes en Bogotá y empezó a trabajar con la especie en el año 2012, después de que él fue durante varios años gobernador del departamento del Bichada. También es el director de una fundación que se llama Ecollanos y ha publicado diversos documentos sobre la especie en su país. Fernando trabaja principalmente en la zona de Arauca, en los ríos L, Clavo Norte y Lipa, donde ha venido realizando una evaluación de la abundancia de la especie, de la reproducción, principalmente en esos tres ríos en monitoreos diurnos. Debido a que la situación en Colombia se hace muy difícil hacer estudios nocturnos para determinar la abundancia de la especie. Sin embargo, podremos ver durante esta agradable conversación con Fernando todo lo que él ha venido observando y los resultados de esta investigación. Hoy tenemos a Fernando Anzola, biólogo colombiano. Bienvenido, Fernando, a Cocodrilos del Mundo. Y queremos que esta conversación que vamos a tener tú y yo hoy nos cuentes un poco lo que tú has venido haciendo con el caimán del Orinoco o caimán llanero, como se le llama allá en tu tierra. Sí, correcto, Álvaro. Desde el 2012 tuve oportunidades de vincularme a trabajar con caimán llanero. Hay que reconocer el esfuerzo que para aquella época hizo la gobernación de Arauca con el gobernador Luis Ataya para hacer un primer sondeo de los caimanes que existen en nuestro departamento. Y comenzamos por el río Capanaparo, que nace en Colombia. El río Capanaparo pues nos muestra una población de caimanes interesantes. No, para aquella oportunidad no tuve ningún avistamiento, pero pudimos detectar que en el Capanaparo existen caimanes, por ejemplo, casi en lo que llamamos nosotros la raya, en la Rubiera. Existen unos 4 o 5 caimanes y lógicamente que tienen que haber más porque ustedes han liberado muy cerca a la raya y tiene que haber más caimán. También estuvimos en el río Sinaruco, que nace también en nuestro departamento de Arauca. Allí tampoco tuvimos para aquella oportunidad ningún avistamiento de caimán llanero, pero sí tuvimos referencias muy serias de que en este sitio existe caimán llanero en la parte de Capanaparo, cerca de la raya, cerca a Marrero. Allí detectamos que la población tiene certeza de que hay caimán llanero. O sea, que en el Sinaruco y Capanaparo tiene que haber caimán llanero, pero no lo hemos detectado, no hemos hecho avistamientos. Entonces tú iniciaste trabajando en Capanaparo y Sinaruco, pero con el tiempo te has ido evaluando. Dile a la audiencia para que se ubique en el contexto territorial. Eso es el departamento, dile en qué departamento, porque El departamento de Arauca
es límite con la República de Venezuela, eh, conforman un mismo ecosistema con el Apure, son sabanas inundables, eh, la temperatura de 27 grados, es un departamento eminentemente llanero, de sabanas inundables con las mismas características para que el auditorio sepa, es más o menos muy similar al estado Apure, donde hay ríos de aguas negras y ríos de aguas blancas con interesante población de caimán llanero. Como ya les comentábamos en el Sinaruco y Capanaparo, tuvimos certeza de que hay caimán llanero. También estuvimos en el río Casanare. Allí estuvimos en el río Casanare, vimos 4 animales muy cerca al sitio de La Esperanza y muy cerca a la desembocadura del río Cravo Norte, en el río Casanare. Vimos caimanes llaneros. Pero vea que es curioso que en el río Meta, que donde es un río grande, importante, no pudimos detectar ningún caimán llanero de pronto, y no tenemos referencias de mayor avistamiento de caimán llanero porque han estado otros investigadores y tiene que haber caimán llanero, pero no lo vimos porque sus ríos son inmensos, sus playas son muy grandes y de pronto es por la dificultad de observarlos, pero allí también tiene que haber caimán llanero. Hay algo importante que quiero que aclare, Fernando, para yo no adelantarme en la oportunidad que nuestro colega y amigo Omar Hernández y mi persona te acompañamos el 2023 por varios ríos, tú ya nos vas a contar eso. Pero ¿cómo haces tú los avistamientos? O sea, porque Colombia es un país muy particular para trabajar la fauna. Y no queremos entrar en el tema político y de seguridad, sino que la gente sepa cómo se hace un trabajo en Colombia con cocodrilos. Todos los investigadores de caimán llanero han hecho avistamientos diurnos y preferentemente en animales adultos, porque aquí por las condiciones especiales, por las cuestiones de seguridad, es muy difícil hacer conteos nocturnos, que sería lo ideal. Por eso nuestros recorridos fueron en el día y los avistamientos fueron a la luz del día. Y lo mismo pues sucedió con el río Arauca, donde teníamos reportes de que en el río Arauca no existía caimán llanero, que ya lo habíamos acabado, que estaba extinto. El río Arauca es un río que mide casi 1000 kilómetros y desemboca lógicamente en el Orinoco. Y para el 2017 tuvimos la oportunidad de observar un caimán frente a Arauca, entre Arauca y el Amparo, o sea, en el área limítrofe con Venezuela, el Amparo apureño y el casco urbano de Arauca. Allí llega un caimán arponeado casi de 4 metros, 3,93 metros. Este caimán, pues, inicialmente yo tenía duda de que lo hubieran cazado, pero efectivamente fuimos a verlo, lo detectamos, medía 3 metros con 93 y había sido arponeado, o sea que este caimán llevaba sobreviviendo, muy resiliente este caimán, unos 20 años y nunca lo habíamos visto. Y posteriormente en el río Arauca también pudimos detectar cuando hicimos el recorrido sobre el río Arauca con ustedes y con la expedición que programó Fernando Trujillo. Recuerda que cerca al límite con Venezuela, en Puerto Infante, pudimos detectar unos animales pequeños, unos animales recién nacidos, o sea que en el río Arauca también hay caimán llanero y sobre todo hay caimán llanero en la parte que corresponde a la parte de Venezuela, o sea, cerca al Orza y cerca a los otros 700 kilómetros que tiene el río Arauca en nuestras llanuras. Terminando con esa expedición, que podemos invitar a la audiencia a que vea los 2 capítulos en el canal de Río Verde, porque hicimos 2 programas sí, señor. sobre esa expedición. Hubo una posterior que fueron Omar Hernández y Arnaldo Ferrer. Yo lamentablemente no pude ir, estaba atendiendo otra invitación en otro lado. Y si mal no recuerdo, lograron visitar más sitios dentro de los cuerpos de agua que llegan de Colombia al Arauca. Cuéntanos un poquito, ¿en esa oportunidad también pudieron avistar caimanes o no? Tenemos un relato de ojos en el Caño Colorado, que es un cañito que de Venezuela cae al río Arauca. Y pudimos detectar efectivamente unos caimanes que habían colectado unos señores, estaban vivos los caimanes, que habían nacido
casi en los límites de entre Arauca, entre Colombia y Venezuela, en un sitio que se llama Puerto Infante. Allí pudimos detectar unos caimancitos de unos 30 centímetros, o sea que hay machos, hay un macho, una hembra, y lógicamente hay otros hermanitos en el río Arauca, o sea que estas noticias son alentadoras. Efectivamente, hay caimán llanero en el río Arauca, no solamente el mítico caimán el patrullero, sino que hay otros animales que están poblando este río Arauca, el río Arauca. Ok, tú después de todo, a partir de esa época, entonces tú empezaste a ir a otros ríos, ¿no? Ahí en el departamento de Arauca. Sí, sí. Posteriormente, hacia la parte, en 1900, en el 2015, hicimos un recorrido patrocinado por las empresas petroleras Occidental de Colombia y Ecopetrol a los ríos Lipa, Ele y Cravo Norte, que son estos ríos, es el sitio donde hay más caimán llanero en el territorio colombiano. Hicimos estos recorridos y pudimos detectar que, comparados a estudios de 1991 y el del 2000 y de años anteriores, donde detectaron algunos caimanes llaneros, pudimos detectar que estos caimanes se están recuperando. Son unos ríos muy importantes que tienen buena alimentación, buenos peces, no están contaminados, y una cuestión especial, que los llaneros los respetan y conviven con estos caimanes, comparten ese hábitat de los ríos Lipa, El y Cravo Norte, y tenemos un reporte de 102 caimanes adultos en 160 y pico kilómetros, o sea que serían casi un caimán por 2 kilómetros lineales, o sea que es una población interesante. Sí, es un dato interesante, pero recuerdo también, Fernando, que en tus trabajos no solamente te limitas a la observación de individuos durante el día, sino que también tú has hecho recorridos en época de reproducción. Entonces te estás basando en observación de nidadas, de rastros en las playas de los ejemplares. Cuéntanos un poquito también de ese trabajo que tú Sí, realizas. correcto, sí. Pero antes, para terminar, verificar que hay 102 caimanes adultos en este sitio. Y como le digo, son avistamientos diurnos, ¿no? No hemos hecho rastreos nocturnos, y comparados a los años anteriores, que han visto 30, 20 caimanes en el siglo pasado, 1997, allá estuvieron trabajando una bióloga haciendo una tesis y duraron más de 6 meses, pero no pudieron detectar sino 20 caimanes adultos. Y nosotros en esta época, en el 2015, detectamos 102 caimanes, o sea que las poblaciones se están recuperando exitosamente en los ríos Lipa, El y Cravo Norte. Y además de esto, pues tuvimos la oportunidad de detectar y hacer un seguimiento sobre nidadas. Detectamos 25 nidadas de caimán llanero en los ríos Lipa, Ele y Cravo Norte. Y con satisfacción pudimos observarlo incluso posteriormente. Los mayores datos pues son muy similares a los datos que se reportan en los ríos de Venezuela, en el río Cojedes, en el Guárico. Son muy similares las condiciones de nacimiento de estos caimanes. Pero para resaltar, por ejemplo, algo que no estaba descrito por anteriores estudios, que pudimos observar que los caimanes, pues lógicamente, nacen en unas playas. La hembra los toma en su boca y los transporta casi al barranco que hay al frente de las playas. Los escritos decían que no, que los transportaban era a un sitio donde había algún sitio de vegetación, pero muy cerca de las playas. Y de esas 25 camadas, pudimos detectar que 13 de ellas pasaron sus caimancitos y los ubicaron en los barrancos. En los barrancos, allá se ubicaban las camadas. Y también pudimos detectar, que es otra cosa que es llamativo, donde teníamos unas cámaras trampas en una nidada esperando el exitoso momento de que viniera la caimana a reclamarlos, y resulta que la caimana no salió por los caimancitos. Parece que la caimana pudo detectar el magnetismo de las cámaras o no sé qué cosa, y no salió. Pero vea otra cosa interesante: 7 de esos caimancitos
alcanzaron por sus propios medios salir de los nidos a encontrarse con la mamá que estaba pujando al frente. Muy Posteriormente quitamos la cámara trampa y la caimana efectivamente regresó y sacó los otros animalitos que tenían en la playa. Pero el resto son datos muy similares a los encontrados. La mayoría de los caimanes, en un 50% sobrevivieron en las nidadas. 13 caimanes, 13 nidadas tuvieron la oportunidad de sobrevivir. Un 20% fue predada por el hombre, un 8% se murieron porque se ahogaron las caimanas, luego que los nidos se desbarrancaron, les llegó el agua, y escasamente un 8% fueron depredados por cerdos. De estas 25 camadas nacieron más o menos unos 490 caimancitos que pudimos verlos reunidos con el cuidado de la madre hasta que con los primeros aguaceros desaparecieron para seguir su ciclo normal. Esto fue en el año 2015. Ok. Posteriormente, en el 2023, volvimos a tomar este estudio, pero infortunadamente para el 2003 sucedió un hecho pues notable, que fue que las playas se inundaron en febrero, o sea, en pleno invierno, en pleno verano, le llegó un agua y ahogó la mayoría de los nidos, los acabó porque estaban recién puestos y tuvieron que ahogarse los caimancitos por las aguas que los cubrieron. Para que esta oportunidad encontramos 21 nidadas, o sea que comparado con el 2015 que eran 25, pues es relativamente un dato interesante que nos indica que los caimanes de los ríos Lipa y Cravo Norte continúan sobreviviendo y no se han disminuido ostentosamente, sino que parece que están recuperando. De esos caimancitos también, con los conteos diurnos que hicimos, encontramos 106 caimanes adultos, y en el 2015 habíamos encontrado 102, o sea que podemos decir que los caimanes de estos ríos continúan progresando o al menos manteniéndose. Pero hay que ver que en el 2023 pues fue un año muy difícil para verlos, como ustedes pudieron comprobar cuando fueron con Omar Hernández, y ustedes que nos acompañaron y que pudimos observar que las condiciones pues se mantienen para estos animales de las poblaciones de los ríos el Lipa y Cravo Norte. Yo también recuerdo, Fernando, que en ese momento, que al final del recorrido en el Cravo Norte llegamos a un sitio, no recuerdo el nombre, donde hay un señor que cría los caimancitos. Sí, del señor Mujica. El señor Mujica, que se introdujo en toda esta iniciativa gracias a Rafael Antelo, a Picu. Sí, señor, sí. Y construyó unas tanquillas y ahí pudimos ver los animalitos que él tenía. Échanos un poquito el cuento de ese dato, porque... Sí, este es un dato interesante de Faustino Mujica, que incluso antes de conocer a Antelo, él tomaba los caimancitos, los recogía las nidadas, los guardaba en su casa, allí los mantenía incluso con, pues, no con muy altas proteínas, pero sí le daba, aunque sea carbohidratos, le daba pastique, le daba, de vez en cuando le conseguía algo de pescado, y mantenía los caimanes y al año los liberaba. Todavía el señor Faustino sigue con esta iniciativa y los conserva. Y esto es un dato interesante, que es un llanero que protege los caimanes llaneros en esta parte del río Cravo Norte. Y tú también, si mal no me equivoco, Fernando, has participado en algunas liberaciones de caimanes con Rafael Antelo, ¿no? Sí, claro. Allá Quiero también. Que nos cuentes de eso también, porque eso es parte del trabajo que tú realizas. Sí, no, pues estuvimos promocionando esto con Ricardo Alvarado, que fue un gobernador de Arauca, que también nos ayudó en este tema del caimán llanero, y con Antelo logramos llevar a unos caimanes que incluso muchos de esos caimanes eran recogidos y llevados a Casanare, la Palmita o el Palmar, que es el sitio donde ellos tienen unos criaderos, y allí pues en agradecimiento a la gente de los ríos Cravo Norte y L,
se devolvieron estos animales que prácticamente habían sido reproducidos con caimanas y caimanes del río Cravo. Liberamos como unos 25 animales, más de un año, y aspiramos a hacer el seguimiento porque estos caimanes estaban marcados en la parte caudal para ver cuántos de estos animales han sobrevivido. Es un dato interesante y es una de las primeras liberaciones que se hacen en nuestro departamento de Arauca, y aspiramos a que nuestros caimanes se sigan conservando y se sigan reproduciendo. Mira, Fernando, tú estuviste involucrado también en la liberación del río Tuparo. No, yo no alcancé a ir hasta por allá. No. Ah, porque esa también la hizo En el Bichada. Antelo, ¿no? Sí, con Rafael Antelo, él liberó unos caimanes, incluso con transmisores sobre el río, sobre un río del Bichada, sobre el río, no sé qué se me acaba de, pero sí es un río que desemboca lógicamente en el Orinoco y está dentro de una área protegida de parques nacionales. Sí, porque casualmente hoy me mandó Rafael unas fotos de unos caimanes en el río Tuparo de los que él soltó. Yo no me acordaba si tú habías participado en esto. Cuéntanos un poquito, Fernando, porque la vez que estuvimos contigo fuimos a lo que se llama caño agua, ¿cómo es que? Agua verde, agua Caño de limón. limón, a caño agua de limón. Sí, señor. Y hay gente que dice que ese es el origen del Capanaparo, ¿verdad? Sí, señor. Allí, en los años 1940 y algo, el río Arauca se desvió por el brazo bayonero y el caño limón, que era un cañito de aguas verdes, se transformó en un caño mucho más grande porque le cae agua del río Arauca. Este río, estas aguas del río Arauca que van por el brazo ballenero y que llegan al caño limón, van a formar posteriormente el río Capanaparo y entra mucha parte de las aguas también al río Sinaruco. Estas aguas llegan a estos dos ríos que van para Venezuela. Ahora, lo interesante cuando navegamos es que esa zona está protegida porque ahí hay algo con el petróleo, ¿no? Sí, correcto. Sí, son un centro de producción petrolera, que es el campo de Caño Limón, que abarca Caño Limón y el río Lipa, y es una de las zonas más productivas que tuvo Colombia en el siglo pasado. En 1982 se alcanzaron a sacar 250.000 barriles diarios de petróleo de muy buena calidad. Y yo no recuerdo ahorita, Fernando, corrígeme si en esa oportunidad que fuimos, creo que sí vimos caimanes, ¿no? En Caño Limón, ¿no? No alcanzamos a detectarlos, no. Vimos pura baba, fuimos la única parte donde pudimos hacer conteos nocturnos, pero no pudimos detectar caimán llanero. Vimos babillas en buenas condiciones, pero en este sitio también nos reportan datos confidenciales y muy serios de que hay caimán llanero, pero teníamos que continuar haciendo más investigaciones. Claro. Lamentablemente, Fernando, el tiempo de grabación es corto por esta plataforma. Yo quisiera que nos dijeras para terminar, ¿qué planes tienes tú en el mediano plazo para continuar trabajando? ¿Cuáles son tus planes en el corto plazo? Sí, yo creo que es algo que nos involucra a usted, a Omar, a ti, y es publicar ese trabajo que hicimos en el 2023, que no lo hemos terminado y que es interesante porque ahí resumiríamos las poblaciones que vimos de caimán llanero en el Lipa, y Cravo Norte, comparado con otros años. Entonces es importante que con lo que es un poco más de tiempo, podamos hacer esta publicación. Y también tenemos opciones de trabajar con la Corporación Autónoma del Corporinoquia. Allí hay una posibilidad de trabajar con ellos y seguir indagando, seguir golpeando puertas, porque como digo yo, comparando con Einstein y con Graham, que la investigación es 10% de trabajo y yo digo que 90% de financiación.
Einstein dice que es el 90% de inspiración, yo digo que el 90% de financiación. Entonces estamos golpeando puertas, estamos viendo a ver, incluso con ustedes, para que podamos trabajar los ríos Capanaparo y Sinaruco, que allí no tenemos mayor información. Otro sitio interesantísimo es Río Meta, allá no tenemos estudio, tiene que haber caimán, tiene que haber Sí, caimán. sí, yo estoy de Pero acuerdo no tenemos contigo. muchos estudios en Colombia sobre esos temas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ojalá las cosas nos salgan como queremos y podamos conseguir el financiamiento. Fernando, algo para concluir esta conversación tan agradable contigo. Sí, no, creo que es importante que hay que destacar el aporte de los llaneros de estos ríos, porque el caimán, sin el apoyo de los llaneros, no sobreviviría. Entonces es importante que esta gente siga conservando su caimán llanero, que se siga estimulando. Y yo creo que también en estos ríos podemos localizar los mayores caimanes de Colombia y Venezuela. Pudimos detectar un caimán de 4,75. Pudimos un caimán que murió en el río Caragua y fue medido, y fue 4,75 hace unos 4 o 5 años. Y yo había detectado en el 2015 un caimán que le coloqué el nombre del Papaupa, porque fue el más grande que pude colectar en esa época y que pudimos medirlo, de 4,54. Y deben haber caimanes de alrededor de 5 metros. Entonces, vamos a seguir trabajando con ustedes, vamos a seguir aportando y sobre todo estimulando a la gente joven para que se continúe este proceso de trabajo, porque nosotros ya estamos un poquitico, ya nos llegará la época de jubilación a los 90 años, ¿no? Algo así. No, pero tú acabas de decir algo que es muy importante, que tú llevas un récord, y eso hay que reconocerlo, de todos los animales que aparecen muertos en el departamento de Arauca. Sí, Eso es tenemos. importante, que por lo menos puedes medir la cabeza y hacemos una estimación del cráneo. Pero hay Sí, otra cosa, por rapidito, ejemplo, aquí está la cabeza del caimán del río Arauca, de casi 4 metros de tamaño. excelente, una belleza. Está muy bien conservado y estoy tratando de colocarle los dientes, pero uno se los coloqué donde no era y otros, entonces me tocará seguir trabajando en ese tema. Bueno, Fernando, y para concluir, quiero hacer mención de que tú también has hecho algo con educación ambiental. Has creado unas cartillas educativas para los niños y los colegios, ¿verdad? Sí, correcto, sí tenemos, por ejemplo, esta es la primera cartilla que sacamos sobre Caimán Llanero, esta fue en el 2012, y tenemos la cartilla de Caimán Llanero, que ahora no me aparece, no, no la tengo aquí a la mano, que hemos trabajado y que se ha difundido y ha sido muy aceptado entre la gente, y, y es importante que la gente siga estudiando el caimán llanero y que lo estime y que se sienta, como yo digo, yo soy llanero, pues cuido mi caimán llanero. Así es, Como, como las como, lo dice camisetas. como lo dice mi camiseta, ¿no? Exactamente, eso es. Bueno, Fernando, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Cocodrilos del Mundo y éxitos en tus trabajos de campo. Listo, ¿no? La idea es que continuamos trabajando y creo que Río Verde ha sido uno de los impulsores de este renacer del caimán llanero para que siga continuando el caimán llanero como el emblema de nuestros ríos. Muchas gracias a ustedes. Como pudieron ver, no, es un trabajo sumamente interesante, es una zona que se parece mucho a los llanos venezolanos. En lo personal, tuve la oportunidad de acompañarlo hace un par de años a hacer un recorrido por todos estos ríos y se encuentran unas poblaciones bastante interesantes del caimán del Orinoco. Toda esta información que le está generando colabora dentro del plan de acción o el plan de conservación que diseñó el gobierno de Colombia para recuperar la especie, como por ejemplo los programas que vimos, que realizamos con Ana María Saldariaga, que habla de toda la genética que se ha venido realizando en Colombia con el caimán del Orinoco. Espero que este programa haya sido de su agrado. Álvaro Velasco, Cocodrilos del Mundo, hasta una nueva oportunidad.